Hola, bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. Hoy vamos a hablar sobre la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Nos vamos a preguntar qué justicia queremos para la Ciudad de Buenos Aires. Y en el camino de dialogar sobre esto nos vamos a encontrar con algunas dificultades. Por ejemplo, cuando hablamos de la justicia de la ciudad, nos vamos a encontrar que muchos de los actores, o la mayoría de los actores de la justicia de la ciudad, no están en la órbita del Estado porteño, sino de la justicia nacional. Y por ejemplo, en estos días que se propuso la reforma del Código de Procedimiento Penal de la Nación, también estamos hablando de cómo se imparte justicia en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos todavía no se investigan en la órbita porteña, sino en la órbita nacional. Son deudas que todavía tiene la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, que recordemos ya tiene 20 años, desde que se reformó la Constitución de la Nación en el año 94. Hoy vamos a hablar qué implica esto para los vecinos, qué deudas tiene la justicia con la Ciudad de Buenos Aires, precisamente por la falta de la transferencia de la justicia de la Nación a la ciudad. Vamos a hablar con distintos actores de la política, legisladores, exlegisladores, que actúan en la Ciudad de Buenos Aires. Además, desde la justicia de la ciudad, desde el Superior Tribunal de Justicia de la ciudad y desde el Consejo de la Magistratura y también de los abogados, las dificultades que tienen para litigar en donde, digamos, van siendo de un tribunal a otro, depende los delitos que tienen que investigar. Y además, ustedes, los vecinos de la Ciudad de Buenos Aires, que hablan sobre la justicia que tienen y que quisieran tener. Si hoy en día en Argentina hay una buena o mala justicia, y no lo sé, no sabría decirle. A mí me parece que justicia no hay acá, en este país. La veo bien y considero que el Estado hace lo que puede acorde a su, dentro de sus posibilidades. Soy de Chubut y por las cosas que he vivido allá, la noto bastante turbia. Y yo creo que en este momento la justicia la veo como que no está, que responde mucho a la función política. Y espero que el nuevo cambio del Código Civil sea, bueno, un cambio favorable. Para mí la reforma va más profunda de los códigos, va más a la democracia de los pueblos que a si es un código civil y comercial juntos o no. Reformas y decretos y eso hay demasiados, pero por ahí lo que no hay es voluntad para cumplirlos. Hay muchos fallos, por lo que veo, como lo ve la sociedad, evidentemente no se corresponden con lo que la sociedad está pidiendo. Hay leyes que después los jueces no cumplen y dejan suelta gente que después comete delitos. La verdad deberían respetarse más las leyes, o sea, no debería pasarse por arriba. Yo creo en la justicia, pero no. Lo que pasa es que los tiempos de la justicia son muy lentos y eso no ayuda a las decisiones y la gente se pone como loca. Es lento, acá es todo muy lento, todo muy trabado. Es que era no solamente la justicia, pero la justicia es lo que más retumba en lo que es la sociedad. Las sentencias que hacen son totalmente irrisorias a lo que uno está esperando. El que tiene plata tiene otro tipo de justicia del que no la tiene. Las cárceles no son justas para ninguno. Me parece que está todo muy dado vuelta. Bueno, habíamos salido a preguntar sobre la justicia en la Ciudad de Buenos Aires. Las respuestas son variadísimas y también se nota mucho desconocimiento con lo que pasa en la ciudad. De hecho, en la ciudad ni siquiera hay cárceles. Entonces, se nota que hay, cuando se habla de la justicia de la ciudad, todavía falta muchísimo. De hecho, vamos a intentar en este programa empezar a desandar ese camino. Ya estamos junto a tres legisladores. Paula Oliveto Lago de la Coalición Cívica, gracias por venir. Gracias. Francisco Quintana del PRO, gracias por venir. Y Silvia Larrufa, legisladora a mandato cumplido del Partido Justicialista, y además es subsecretaria de Acceso a la Justicia en la provincia de Buenos Aires. Decíamos al principio del programa que una deuda es la transferencia de la justicia de la nación a la ciudad y que eso acarrea muchas dificultades en la vida cotidiana. Tal vez algunas de las cosas que mencionaban en la calle tienen que ver con la velocidad, con la celeridad de los procedimientos. Sería una de las cosas, pero para empezar con esta ronda es ¿qué creen que está afectando al vecino de la Ciudad de Buenos Aires el hecho de que todavía no se hayan transferido todas las competencias judiciales de la nación a la ciudad? Bueno, usted es Fran, el presidente. Bueno, pretendía ser caballero, pero arranco, no hay problema. No, lo primero que diría es, efectivamente, nosotros tenemos una deuda pendiente en tanto políticos o dirigentes políticos de la Ciudad de Buenos Aires que tiene que ver con efectivizar el traspaso de competencias, pero también con los respectivos recursos o con el respectivo presupuesto, que esto no suena a excusa, pero sí a dato que los vecinos de la ciudad tienen que tener a la hora de evaluar por qué la ciudad, en pos de la autonomía, no tiene todas las competencias judiciales que debería tener. Estamos a mitad de camino, hay algunas que se han traspasado y algunos delitos que ya son juzgados en la órbita de la Ciudad de Buenos Aires. Nosotros tenemos que desandar ese camino, camino inconcluso al día de hoy,
pero también eso va a tener un reflejo presupuestario en una ciudad que tiene las finanzas equilibradas y que hoy en día no podría afrontar ese Igual gasto. se supone que cualquier transferencia de competencia, según la Constitución Nacional, tiene que ser con sus recursos. Bueno, O sea, ese es tendría el que venir con el dinero. Ese es el debate, en definitiva. Se ha firmado un convenio, falta la oficialización, la aprobación también por parte de la legislatura. De hecho, hay distintos proyectos que están tratándose en la Comisión de Justicia que preside el diputado Quintana, y el debate es que el Estado Nacional no lo quiere transferir con los fondos. De hecho, hay un proyecto del Frente para la Victoria que habla de transferencia sin fondos. Y esto de alguna manera cercena... ¿Pero eso no viola la Constitución Nacional? Sí, pero a bueno. ver, en relación a los dos primeros convenios de transferencia, se hace mención a la cuestión de la transferencia de recursos y hay un acuerdo vinculado con la administración del servicio penitenciario. Es decir, aquellas personas que son condenados por los jueces de la Ciudad de Buenos Aires van a la órbita del Servicio Penitenciario Federal, fundamentalmente a la cárcel de Devoto, y por eso la Ciudad de Buenos Aires no paga ningún tipo de contraprestación, sería como compensatorio. O sea, ahí entre los delitos que ya se transfirieron y todavía por ese servicio, pero por lo que viene... Y en el caso del tercer convenio, hasta donde obviamente yo conocía, se entiende que la Ciudad de Buenos Aires se puede hacer cargo de esos delitos con la estructura ya construida, con la cantidad de fiscales y jueces de garantías que ya la ciudad tiene para los otros dos Sí, la convenios. estructura que tiene hoy la ciudad alcanzaría para hacer frente a todo ese trabajo judicial que va a ser muchísimo más grande que el que tiene. Dos aclaraciones. Es cierto lo que Silvia plantea hacia atrás en términos de compensación, también es cierto que no es suficiente y que a nuestro entender hay una deuda por parte de la Nación hacia la ciudad para de alguna manera dar por cumplidos los dos convenios anteriores. Ahora, mirando hacia adelante en lo que respecta al tercer convenio, lo que nosotros entendemos es que no bastaría con la estructura actual. Mira, yo te doy algunos ejemplos. En el fuero contencioso administrativo y tributario, esta legislatura en su composición anterior votó la ampliación del fuero precisamente porque ya no se daba abasto con las causas actuales, con las competencias actuales para hacer frente a la cantidad de demandas o de causas. En el fuero penal contravencional y de faltas, que es el otro fuero que actualmente tiene la ciudad, en algún punto la situación es similar. El propio Tribunal Superior de Justicia nos plantea que, dado el cúmulo de causas que llegan hasta el máximo órgano a nivel local, nosotros lo hemos hecho en alguna sesión recientemente, planteemos elevar el monto de la queja asimilándolo a lo que ocurre a nivel nacional, precisamente para, entre otras razones, tratar de alguna manera, limitar la cantidad de causas que llegan al Superior Tribunal. En definitiva, lo que quiero decir es, nosotros deberíamos analizar en detalle, pero a priori creo que no podríamos hacer frente de nuevas competencias con la misma estructura. Racional. Vos no podés transferir un montón de delitos, estamos hablando de unos cuantos delitos, sin los recursos. Sí, por ejemplo, el homicidio, eso es racional. ¿no? O sea, los delitos más graves hoy los investiga la Justicia Nacional en la órbita porteña, la correccional, ¿no? sí. Y que de hecho son los delitos que llevan más tiempo de investigación, Pero entonces además son los más complejos también. Además, nosotros lo que estamos pensando es que la transferencia tiene que ser gradual, porque también hay que capacitar al personal que está en las distintas, en los distintos juzgados y en las distintas fiscalías. Estamos hablando de delitos nuevos, hay que capacitarlos. Y además se tiene que dar dentro de un sistema de contención institucional. Entonces, ¿qué nos está planteando a nosotros como legisladores la justicia de la ciudad? Que sea con recursos y que sea en forma gradual. Y nosotros entendemos que eso es razonable y estamos trabajando en ese sentido. Creemos en la autonomía de la ciudad. La verdad que después de tantos años de sancionada la Constitución de la ciudad, es un debate que me parece estéril, se tiene que dar transferencia del puerto, se tiene que dar la transferencia de la policía, se tiene que dar la plena autonomía de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y esa es la verdadera deuda que se tiene con los vecinos. Y ahora, y precisamente hablando de los vecinos, ¿en qué cambiaría la relación con la justicia de la ciudad si se transfiere plenamente de la órbita nacional a la porteña? Bueno, en el caso penal,
el debate actual podría modificar esta realidad, pero hoy la ciudad de Buenos Aires tiene un código procesal basado en la oralidad, en la participación del público, con derechos a las víctimas y con un plazo para la investigación penal preparatoria que no lo tiene el código vigente nacional, y nosotros siempre entendimos que esa es una diferencia muy importante. Mira, en línea con lo que dice Silvia, Damián, yo lo que creo es que nosotros tenemos una ventaja, y cuando hablo en plural me refiero a la dirigencia política porteña, que es que nosotros tenemos instrumentos más nuevos, digo, el ejemplo del código que daba Silvia, en consecuencia, que también han aprendido de experiencias tanto a nivel nacional como a nivel local en otras jurisdicciones. Entonces hoy tenemos un código, ella bien lo decía recién, que nos permite tener un procedimiento más moderno, en definitiva más cerca del vecino, de mayor acceso a la justicia, o por lo menos de mayor proximidad, y me parece que esas son herramientas valiosas en donde el día de mañana el vecino podría notar la diferencia. Después lo cierto es que si el juez es un juez nacional, es un juez, digamos, no va a notar la diferencia en términos de la denominación. Hay una diferencia política muy importante, que por ejemplo si, no sé, la comunidad detecta que un juez no imparte justicia, ¿no? Hoy, por ejemplo, para remover un juez nacional que investiga, por ejemplo, un homicidio en la Ciudad de Buenos Aires, se depende de la discusión política nacional, el Consejo de la Magistratura a nivel nacional que está trabado, y su reemplazo eventual también del Senado de la Nación. Digamos, ahí en donde la autonomía de la ciudad se ve sumamente afectada, ¿no? Porque los poderes de la Ciudad de Buenos Aires no intervendrían en ese debate. Claramente no, y además nos centramos en lo penal porque habría una posibilidad de transferencia de mayores competencias, pero es una cuestión que atañe a todos los fueros, familia, trabajo. Claro. Bueno, hoy una indemnización por un despido se discute en la órbita nacional y no en la Ciudad de Buenos Aires. De cualquier manera, la ciudad tiene una deuda pendiente, más allá de la relación con el gobierno nacional, que es tener los tribunales de vecindad, creados en la Constitución con una enorme cantidad de proyectos, y nunca acá no digo que la deuda es de tal partido político, sino que la institución legislatura de la Ciudad de Buenos Aires no ha podido consensuar un proyecto de ley de tribunales de vecindad que le responda a los problemas más cotidianos que tienen los vecinos hoy, que son otra los de cosa que me vecindad. parece importante es cómo se pensó la justicia a nivel nacional y cómo se piensa la justicia a nivel Ciudad de Buenos Aires. Y el caso Farrell es un caso que nos demuestra que las instituciones de la ciudad están mucho más sanas. Un candidato a fiscal que tenía inconvenientes, hubo un debate, una audiencia pública de su pliego muy fuerte. A juez, ¿no? A juez de primera instancia. Hubo un debate muy fuerte en la audiencia pública, y la verdad es que el poder legislativo ha frenado esa designación, y eso es muy sano, y me parece que hay que rescatarlo. Eso no está pasando a nivel nacional, donde tenemos todavía a un Ollarvide siendo juez federal. Entonces, el hecho de haber aprendido de la historia, de ser una ciudad nueva, bueno, estamos mucho más sanos como para poder enfrentar la transferencia de delitos con, como dice Silvia, las deudas que todavía tenemos, que es los tribunales de vecindad, que es una deuda pendiente, y bueno, y en el caso nuestro estamos trabajando en la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que también me parece que es una deuda pendiente que tiene el sistema institucional de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, igual en eso sí hay acuerdo entre los distintos bloques. Estamos trabajando el proyecto, pero sí. Sí, en principio nosotros adelantamos nuestra postura a favor del proyecto, independientemente de estar en plena etapa de discusión. Yo no me animaría a hablar de las distintas fuerzas políticas representadas en esta legislatura, pero sí por lo menos en el caso del oficialismo en la ciudad, en el caso del PRO, nosotros tenemos voluntad de acompañar, aprendiendo también de la experiencia de lo que pasa a nivel nacional. Ahora, a nivel nacional, la Presidenta de la Nación, abrió el debate sobre el Código de Procedimiento Penal, que, nuevamente va a legislar el Congreso de la Nación sobre lo que ocurre en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Y creo que con los delitos que más le preocupan al vecino, ¿no? Los delitos graves, una violación, un asesinato. Y el tema no surge, digamos, como discusión, la autonomía, digamos, que finalmente sigue discutiendo el Congreso Nacional sobre lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Falta voluntad política de todos los sectores para que esto avance? Bueno, la cuestión de la autonomía de la ciudad es un proceso complejo. Aquí, a pesar de tener diferencias partidarias, coincidimos porque somos referentes de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, el Congreso está integrado no solo por fuerzas políticas, sino por representantes de los otros distritos que ven que este es un distrito con un presupuesto interesante y que muchas veces nos planteamos con pasame la competencia y también ese recurso, y que no es
un proceso similar al que fue la desfederalización, sino que nosotros decimos, estas son competencias que no son propias, por eso somos autónomos, y igual reclamamos que nos paguen ese servicio. Entonces, es un debate complejo, más allá Igualmente de en la ley de partidarias. coparticipación se tomó en cuenta eso, y la ciudad achicó su coparticipación precisamente teniendo en cuenta las competencias que en algún momento se le delegarían, ¿no? O sea, por eso la ciudad recibe tan poquito. No, la ciudad cada vez recibe mayor nivel de coparticipación, desde que logró, si no recuerdo mal, era el momento de Aníbal Ibarra, jefe de gobierno, y Eduardo Duhalde, presidente, se logró que la ciudad de Buenos Aires apareciera como coparticipando y tuviera casi coparticipa, pero es la que menos coparticipa. Está bien, de todo pero el- cada año 1% ¿no? Claro. va 1,5 incrementando ese nivel de coparticipación. Y ahora siempre cuando uno piensa hacia adelante, pues la ciudad en algún momento va a poder elegir bien qué justicia quiere. De hecho, bueno, esto, el código que tiene, ya tiene bastante pensado. Ahora, a nivel nacional y también en la Constitución está prevista los juicios por jurados. ¿Hay idea de que se avance con esto en la Ciudad de Buenos Aires? Sí, nosotros actualmente en la Comisión de Justicia tenemos un proyecto al respecto, un proyecto que además fue enviado por el Consejo de la Magistratura de la ciudad, pero que es producto de un debate entre especialistas, entre representantes de distintas fuerzas políticas que habían presentado proyectos en la legislatura. Nosotros, la verdad que tenemos la intención de comenzar el debate, creemos que va a llevar su tiempo de discusión, no pretendemos agotar el debate y la discusión en lo que queda de este año, sobre todo teniendo en cuenta que además estamos próximos a adentrarnos en la discusión del presupuesto del año que viene y eso obviamente se va a llevar buena parte de nuestra atención, pero sin embargo es algo que nosotros queremos poner en discusión y que va en línea con esto de acercar la justicia a la ciudadanía, en definitiva de generar herramientas en pos, tomando un poco lo que decían algunos de los vecinos que hablaban, de contrarrestar no solo la sensación de lentitud, de falta de celeridad, sino también la sensación de lejanía que muchas veces se tiene con el Poder Judicial, ¿no? Nos queda muy poquito tiempo. En los últimos días el secretario de Seguridad de la Nación vinculó el tema de la lentitud y decisiones que toman los jueces con la inseguridad, ¿no? De dejar libres a los presos, que la reincidencia vinculada precisamente al trabajo de algunos jueces. ¿Ustedes creen que una justicia en la órbita de la ciudad podría cambiar eso? Bueno, claramente con un procedimiento más ágil, con unas instancias de seguimiento de las condenas más cercano, porque eso lo permite el tamaño que tiene la ciudad de Buenos Aires, podría revertir un poco esa impresión que hay. Obviamente que ahí la ciudad tiene que empezar a discutir qué política penitenciaria y postpenitenciaria quiere, porque hoy, en virtud del primer y segundo convenio, eso se lo ha delegado en el gobierno nacional. Y este es un debate que siempre costó poder instalarlo en la ciudad de Buenos Aires. Me preocupan los eslogans mediáticos aproximándose la campaña. El Consejo de la Magistratura Nacional acaba de frenar el juicio político a un juez que ha liberado a la mayoría de los reincidentes. Entonces, si uno participa de un proyecto, si uno participa de un proyecto político, se tiene que hacer cargo de los errores del proyecto político. Y lo que está pasando en el Consejo de la Magistratura, defendiendo a jueces corruptos, es parte de lo que tiene que estar en el análisis de Berni. Nosotros, como legisladores de la Ciudad de Buenos Aires o dirigentes de la Ciudad de Buenos Aires, nos tenemos que hacer cargo de la transferencia de los delitos y que también se dé la transferencia de la Policía Federal, porque esta situación de absoluta incompetencia nos está llevando a una situación de anomia. ¿Algo para agregar de esto, Fran? No, simplemente coincidir. Nosotros somos bastante críticos en general con las declaraciones de Berni, pero además porque... Pero fueron de Julián Álvarez. ¿no? Hace unos días antes también, hubo de ambos. Nosotros compartimos que hay justicia y seguridad tienen una relación importante. Sí, a ver, eso me parece que va de suyo, que hay un vínculo estrecho entre justicia y seguridad. Yo lo que planteo es una cuestión más de fondo. Lo que creo es que cuando buena parte de la ciudadanía le exige al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad en este caso, y tomando lo que Paula pedía, yo me hago cargo también del lugar desde el cual cada uno viene, que busquen soluciones en conjunto, que trabajen coordinadamente. Muchas veces las declaraciones de funcionarios nacionales parecerían más tendientes a la chicana, a la especulación, que en realidad a marcar aquellos puntos de una agenda común en la que podríamos trabajar. Si la justicia llega tarde, en todo caso analicemos cada uno de su responsabilidad
por qué llega tarde, qué funcionarios no hacen correctamente su trabajo y desde lo estrictamente legislativo, qué podemos modificar en todo caso para que los procedimientos sean más ágiles, para tener códigos de fondo en todo caso adecuados a una realidad como es la realidad actual y no a normas que ya hayan quedado vetustas o desactualizadas. Me parece que lo que tenemos que hacer es cada uno reconocer cuál es su ámbito de actuación, hasta dónde puede cambiar la realidad que le toca cambiar y hacerse cargo de eso y no poner siempre la mirada en el otro. Muchísimas gracias a los tres por haber venido. Nosotros en el próximo bloque vamos a dialogar con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la ciudad y también con el presidente del Consejo de la Magistratura. Desde la justicia, una mirada sobre la justicia que queremos en la ciudad. Ya venimos. Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Nos estamos preguntando qué justicia queremos. Y hablando de esta tensión que lleva 20 años entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires por la transferencia de las competencias judiciales a la ciudad. Ya hablamos con representantes políticos. Ahora, voces de la justicia. Dos entrevistas. Primero con el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires, Luis Lozano, que hace una reflexión desde la justicia precisamente sobre qué justicia queremos en la ciudad. Doctor, ¿qué cambiaría para el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires si en algún momento se llega a completar la transferencia de las competencias judiciales que hoy están en la órbita nacional a la órbita del Estado porteño? Y cambiaría algo central, que es, nos podrían controlar, a mí ya me pueden controlar los representantes del pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, pero podrían controlar también a los otros jueces de quienes reciben justicia. Y además podrían participar decisivamente en la designación. Hoy en día el ciudadano porteño vota gente, pero en un universo tan grande que es como si usted pone al muchacho de la minoría en el mundo de la mayoría, entonces votar vota, pero nunca gana. La segunda cosa que le quiero decir al respecto de esto es que se nota mucho cuando digamos, el pueblo de los litigantes es de donde surge el mandato del juez, porque los jueces tienen otras características. No es lo mismo elegir jueces en la ciudad que elegirlos a nivel nacional. Y trate de extrapolar esto a violencia de género. Nosotros tenemos una oficina de violencia doméstica en el Ministerio Público de la ciudad que la Nación no tiene, ni tuvo, ni pensó en tener. Ahora, ¿y los delitos? Porque digamos, las causas que tiene que atender no son las mismas y los intereses no son los mismos. No es porque sean peores. El tema es que usted vela por lo propio y la Nación no tiene interés en esto ni debe tenerlo. Por algo esto es provincial. Ahora, y en la convivencia de dos sistemas judiciales que son totalmente distintos, el nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires, que de hecho es muy joven y mucho más moderno, ¿qué tipo de complicaciones o tal vez beneficios le trae al ciudadano de la ciudad? El problema que le trae al ciudadano de la ciudad es que tiene poca capacidad de control sobre los jueces nacionales, no lo tiene. Esto se nota especialmente en los colegios de abogados, en las asociaciones que representan los abogados. Porque fíjense que usted en una provincia tiene una vigilancia de los abogados muy eficaz sobre los jueces. En cambio, en la Nación no existe, mejor dicho, en la justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires no existe, porque como proviene de la Nación y las asociaciones representativas de abogados son locales, entonces acá falta un elemento de control. El control de desempeño viene mejor cuando viene del pueblo que recibe la justicia, porque es el único que tiene interés. ¿Usted qué le va a pedir a alguien que vive en una provincia y representa al electorado de una provincia que se ocupe del mal desempeño de un juez local? Ahora, por estos días que se abrió el debate sobre el Código Procesal Penal de la Nación, que es de hecho el que rige para la mayoría de los delitos que se cometen en la Ciudad de Buenos Aires, ¿qué cambiaría, por ejemplo, si pasa al Código Procesal Penal de la Ciudad de Buenos Aires? Digamos, en la relación entre el vecino y la justicia. Bueno, mire, yo no conozco el texto que está mandando el Ejecutivo Nacional, definitivamente. Lo que sí sé es cómo es el texto el que nosotros tenemos, y es un texto enormemente más moderno que el que tiene la Nación actualmente, porque lo otro es un proyecto. Si el proyecto entrara en funcionamiento y de acuerdo a lo que la Presidenta anunció, estaría más cerca del Código de Buenos Aires. Pero aún así, no es lo mismo que la ley emane del pueblo al que se la aplica que emane de un
pueblo mayor en el cual está comprendido el pueblo al que se le aplica, pero es una mera minoría. Usted no se olvide que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires se perdió en una batalla donde murieron, no sé si 11 o 12.000 personas. Esto ya representa algo. A la Ciudad de Buenos Aires tuvieron que poner la pata arriba. Y la Ciudad de Buenos Aires, en realidad, más que la ciudad, la provincia, claro, que era la dueña de la ciudad, primeramente se apartó de la Confederación. Después reconoció que los impuestos aduaneros iban a ser nacionales, pero no soltó el puerto hasta mucho después. Al principio no lo soltó porque había pactado demorar en soltar esos recursos y después no lo soltaba porque no quería soltarlos. Entonces, esto es un problema de intereses. Hay que habituarse a pensar en intereses. Cuando el presupuesto que le corresponde a la Ciudad de Buenos Aires lo maneja la Nación, en realidad está respondiendo a intereses que son respetables como todos los intereses, pero si usted quiere tener buenas relaciones, lo primero que tiene que hacer es claramente las cuentas. Los tiempos de la justicia de la ciudad, si bien es cierto que atienden por ahora a delitos no tan complejos, son bastante acelerados, digamos, para impartir justicia. Pensando en un eventual futuro donde se resuelve este problema de poder y dinero, digamos, ¿se podría aplicar también para el resto de los delitos? Por ejemplo, un homicidio, una violación seguida de muerte. Sí, no hay ninguna duda. Además, le digo una cosa, cuidado que hay delitos que son bastante complejos. Por ejemplo, hay delitos informáticos cuya investigación es compleja. El cuerpo de fiscales de la ciudad, en esto yo creo que hay que hacer un reconocimiento especialmente al doctor Germán Garabano. Pero lo cierto es que es un Ministerio Público Fiscal moderno, y esto se extiende a la justicia, porque el concepto de, digamos, lo que se llama principio acusatorio o régimen adversarial está fundado en un ministerio fiscal activo, que funciona como un verdadero defensor de los derechos del pueblo a obtener castigo de los que infringen la ley. No se espera que sea el juez el que, digamos, investigue la verdad, se espera que sea el fiscal y que el juez se mantenga imparcial. ¿Cree que en el tiempo que va a seguir al frente del tribunal verá la transferencia definitiva a la ciudad, este cambio? Como parte del tribunal yo soy optimista porque si bien se dice habitualmente que los jueces no quieren venir a la Ciudad de Buenos Aires, en primer lugar esto no es cierto. Los jueces que comprenden más el sistema republicano y democrático quieren pasar a la Ciudad de Buenos Aires, donde tienen garantías constitucionales plenas para ejercer su función. Pero además de eso, la organización que representa a los tribunales superiores de las provincias argentinas, que se llama Junta Federal de Tribunales Superiores y Cortes Provinciales, JUFEJUS, y la Federación Argentina de la Magistratura, que representa a las instancias primera y segunda de todas las provincias argentinas, se han pronunciado públicamente desde hace varios años a favor de la transferencia inmediata, que quiere decir no la transferencia, sino el recupero de las funciones jurisdiccionales y, por encima de todas las cosas, el cumplimiento leal del artículo 129 de la Constitución reformada en 1994. Está ahí la mirada del presidente del Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora, desde el Consejo de la Magistratura, hablamos con su presidente, Juan Manuel Olmos. ¿Qué se está perdiendo en términos de derechos con la falta de transferencia total de la justicia nacional a la Ciudad de Buenos Aires? Se está perdiendo algo que es fundamental y que es un valor en sí mismo, que es el de poder que las instituciones de la ciudad sean quienes elijan a los jueces de la ciudad. O sea, lo que se está perdiendo el ciudadano de la Ciudad de Buenos Aires es poder, a través de sus representantes, que en este caso el Consejo de la Ciudad se compone por 3 representantes de la legislatura, 3 representantes de los jueces de la ciudad y 3 representantes de la matrícula de los abogados porteños, se está perdiendo precisamente que sean esas autoridades elegidas por representantes porteños, por abogados porteños, por jueces de la Ciudad de Buenos Aires, quienes ejerzan la selección y la disciplina de los magistrados de la totalidad de las causas que tramitan los habitantes de la ciudad.
Nosotros tenemos que distinguir entre la justicia que se sigue llamando justicia nacional ordinaria, que de nacional no tiene nada porque su ámbito de actuación son los límites de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cuando este territorio solamente era capital federal, hoy sigue siendo la capital federal de la República Argentina, porque siguen estando y teniendo asiento las autoridades nacionales. Sigue estando el Congreso Nacional, el Gobierno Nacional, la Justicia, la Corte Suprema de Justicia Nacional y los fueros federales. Pero en cuanto a la justicia ordinaria, estamos hablando de la civil, de la comercial, de la laboral, de la penal, de la penal ordinaria, no los delitos federales, la laboral, todo ese conjunto, digamos, de causas al que se enfrenta un ciudadano porteño, un habitante de la Ciudad de Buenos Aires, lo juzgan autoridades, magistrados que se siguen denominando nacionales, pero que su ámbito de actuación es en las causas que involucran a los porteños. Ahora, y también la selección de esos jueces, de esos fiscales, son hechas por autoridades nacionales, que en muchos casos son autoridades federales. Claro. Entonces, la composición del Consejo de la Magistratura Nacional tiene representantes de los abogados de la matrícula del interior del país. Y deciden sobre los jueces que actúan en la Ciudad de Buenos Aires. Deciden exactamente sobre los jueces. El Poder Ejecutivo es el Poder Ejecutivo Nacional. Sin embargo, una vez que el Consejo de la Magistratura propone una terna, quien decide y elige dentro de esa terna al candidato que envía al Senado Nacional para que preste acuerdo es el Presidente de la República. Y es el Senado Federal, es el Senado donde están los 3 representantes, cada una de todas las provincias argentinas, la que finalmente le presta acuerdo. Ahora, por ejemplo, ¿qué podría llegar a cambiar para el ciudadano de la ciudad si eso se traspasa? Por ejemplo, una familia se decide un divorcio y en vez de que lo atienda eventualmente un juez que obra nacional, un juez que se ha sido elegido y funcione con, digamos, un código eventual de la Ciudad de Buenos Aires. Lo que tiene la Ciudad de Buenos Aires, y lo ha demostrado en su justicia contencioso administrativo tributaria y penal contravencional y de faltas, que son los 2 fueros que hoy sí tiene la ciudad, es una celeridad muchísimo más importante que la que tiene la justicia nacional. Bueno, la justicia nacional no podríamos decir que tiene celeridad. No, claro. Bueno, de hecho, ese es uno de los principales reclamos, ¿no? Y el tiempo. Y el tiempo siempre es una cuestión de justicia. Digamos, la mejor justicia siempre es la que resuelve en tiempo y forma, y no la que transforma en el transcurso del tiempo en una denegación implícita de justicia. Digamos. Se habla de lo que no ha transferido la nación a la ciudad, pero hay sí competencias que ya se han transferido que están en un limbo también todavía, ¿no? Digamos, la última transferencia que se aprobó en el 2011. Bueno, en el fuero penal se adoptó una metodología que fue transferir algunas competencias, paquetes de delitos que tramitaban en la justicia ordinaria correccional nacional y que pasaron a ser juzgados por los jueces de la Ciudad de Buenos Aires y acusados, digamos, por los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires. Se adoptó una forma que fue la de convenio de transferencia de competencias. Se transfirieron un conjunto de delitos en un primer convenio de transferencias, en un segundo convenio, y hay un tercer paquete de delitos para que los juzgue la Ciudad de Buenos Aires, el fuero penal contravencional y de faltas de la ciudad, que lo aprobó el Congreso Nacional y está pendiente de ratificación por parte de la legislatura. La Constitución de la ciudad también prevé al menos 2 instituciones judiciales que son la deuda propia de la ciudad, como el juicio por jurados y los tribunales vecinales, que tampoco están implementados en la ciudad. Sí, en realidad los tribunales vecinales, en la llamada Ley Cafiero, están puestos como tribunales de vecindad. Nosotros queremos avanzar en el concepto de vecindad como concepto de menor cuantía, todas aquellas causas que son de difícil tramitación en la justicia civil ordinaria nacional, y empezar a resolverle las cuestiones que tienen que ver con cuestiones de vecindad. Un problema de ruidos molestos, exactamente, una todo aquello que no se resuelve y que termina en un conflicto entre vecinos o cuestiones que tienen que ver
con daños y perjuicios. Para ir terminando, ¿hay posibilidad de que en la ciudad sí se instale el juicio por jurado como ya en otras jurisdicciones lo están ya implementando? Yo creo que sí, porque todos los bloques tienen proyectos presentados para implementar el juicio por jurado. Por supuesto que tiene que ser, nosotros lo estamos planteando, de penas que tengan, de delitos, perdón, que la pena sea superior a 8 años y cuando sea inferior, como una garantía del imputado, que pueda elegir ser juzgado por un juicio, por un tribunal, digamos, compuesto por un juicio, por un jurado ciudadano. Cuando volvemos, la opinión de los abogados de la Ciudad de Buenos Aires nos cuentan las dificultades que acarrea litigar entre la nación y la ciudad. Ya venimos. Último bloque de Proyecto Legislatura. Hoy nos estamos preguntando sobre qué justicia queremos en la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos junto a Marta Narcellas, gracias por venir. Al contrario. Secretaria de la Comisión de Derecho Penal del Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Así es. Marta, ¿qué se están perdiendo los ciudadanos de la Ciudad de Buenos Aires por la falta de transferencia plena de la justicia de la órbita nacional a de la Ciudad de Buenos Aires? En rigor, cuando nos quejamos de la lentitud de la justicia, cuando nos quejamos de que no nos da respuestas, nos estamos olvidando que la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires no ha sido completada justamente en el tema justicia. Si nosotros hubiéramos tenido las transferencias que nos vienen prometiendo desde hace mucho tiempo, incluso la última de las transferencias de delitos importantes está firmada desde 2011 y todavía no se ha efectivizado, tendríamos la posibilidad de aplicar un código ágil con tiempos muy cortos. La investigación preliminar en la ciudad no puede durar más de 3 meses y en casos muy complicados puede llegar hasta 1 año con prórrogas fundadas. Nos estamos privando de salidas alternativas. El Código de la Ciudad tiene algo que no tiene el Código Nacional, que es que su mirada no la tiene puesta exclusivamente en la reconstrucción del hecho delictivo, en la verdad de lo sucedido, sino en la resolución del conflicto. Lo dice en forma expresa, es decir, que el objetivo... O sea, no es tan importante saber qué pasó, sino cómo resolvemos la diferencia entre dos ciudadanos de la ciudad. Claro, no es que no sea importante saber qué sucedió, sino que lo importante para el Código es preguntarle a las partes, víctima y victimario, cómo resolvemos este conflicto que tienen ustedes dos. Entonces, tiene una cantidad de salidas alternativas que no tiene el Código de la Ciudad, de la Nación, perdón. Tiene una cantidad de posibilidades en donde desde mediar a hacer tareas comunitarias, a llegar a un avenimiento, a llegar a una composición entre la víctima y el victimario, que realmente debería la Nación aprender mucho de este código. A ver, yo me imagino que eso resuelve fácil algunos temas, tal vez de delitos menores, pero si uno está pensando en un delito grave, como un crimen, un asesinato, digamos, ¿hasta qué punto eso puede servir para no ofender a alguna de las partes? O para que no se exceda, digamos, uno dice, no, yo quiero vengar la muerte de mi hijo. O por otro lado, que no se sienta que no se hizo justicia y que la pena que se está aplicando no alcance para remediar lo que ya no se puede reparar, digamos. Las salidas alternativas no son salidas obligatorias, son salidas posibles. Es decir, cuando ambas partes pueden combinar esa salida. Pero si esto no ocurriera, y evidentemente si estamos hablando de una muerte, o incluso si estamos hablando de violencia doméstica, es decir, que parecería un delito más pequeño desde algún lugar, no hay salidas combinadas. Yo creo que la violencia doméstica, por ejemplo, no se puede mediar. Que necesita de la mirada del tercero, necesita de la mirada del juez y necesita de la sanción de la justicia. Entonces, en todos esos delitos, pues lo que habrá que hacer es la investigación preliminar, determinar qué fue lo que sucedió, quiénes son los responsables y llegar al juicio en donde se los juzgue. En los delitos más complejos, el problema va a ser la infraestructura, es decir, si vamos a adecuar la infraestructura que actualmente existe para que todos esos delitos, cuando sean volcados a la estructura judicial de la ciudad, puedan ser investigados y se le pueda dar la respuesta adecuada. No nos olvidemos que hoy tenemos el problema carcelario sin resolver en la ciudad. No hay donde alojar tenemos un convenio. Pero, digamos, esto no alcanza si nos transfieren los delitos más graves, más importantes, ¿no? Vamos a tener que resolver una cantidad de temas que tienen que ver con la infraestructura, pero no con la ley. La ley que tenemos es maravillosa y podría ser aplicada a cualquier delito. No solamente los que ya están transferidos. No solo a los Ahora, cuando uno habla muchas veces con jueces de la órbita nacional,
no están muy entusiasmados con la idea de pasar a ser jueces porteños. No, en general los jueces nacionales se niegan a esta posibilidad. Parecería que la palabra nacional atrás de juez da una entidad o una investidura que no la da el juez. Parecería que tienen miedo que le pase como a Griesa y los traten de jueces municipales, olvidándose que en todas las provincias las competencias que ellos tienen, las tienen los jueces provinciales. Claro. Es decir, si nosotros en lugar de llamarnos pomposamente Ciudad Autónoma de Buenos Aires fuéramos la provincia cualquiera, la que se nos ocurra, no se nos ocurriría tener dividida la justicia. Los delitos comunes, los delitos del Código Penal nuclear, como le decimos nosotros, los que no son excepcionalmente concedidos a la justicia federal, deben ser investigados por los jueces locales. Ahora, Marta, decías una cosa interesante al comienzo, que siempre es una discusión habitual entre seguridad y justicia, que de hecho hace muy poquito la planteó el secretario de Seguridad Interior de la Nación, acerca de que se cometen más delitos porque hay jueces que no resuelven, porque los largan sin una condena y vuelven a delinquir. Digamos, la transferencia de la órbita nacional a la ciudad podría, por lo menos, resolver eso. Que si hay un delito que se cometió y está demostrado quién fue, bueno, que pague, digamos. Digamos, si uno acepta como válida esa teoría, ¿no? Seguro. Es muy fácil, desde la vida privada a la vida pública, cuando tenemos un conflicto, echarle la culpa al otro sin mirar por qué sucede el conflicto. Los delitos son multicausales. La culpa no es de los jueces. Los jueces, cuando reciben el conflicto, el delito ya se cometió. Los jueces son historiadores del delito, entonces no son los que pueden resolverlo. Es decir, ya está el muerto, ya está el cadáver, entonces no le podemos echar la culpa de ese cadáver al juez. ¿Por qué lo mató? ¿Cuál fue el motivo en que la violencia se haya desparramado en nuestras calles como hoy está desparramada? ¿Tiene que ver la pobreza o no tiene que ver la pérdida de trabajo de la gente? ¿O tiene que ver la impunidad? Es decir, yo creo que más que aumentar las penas, que es el debate que siempre se da en casi todas las legislaturas, de lo que tendríamos que empezar a hablar es de la eficacia de esas penas. Es decir, si realmente cuando yo cometo un delito me van a sancionar por él. Esto es lo que detiene más la mano del ejecutor que la pena sea altísima. Si yo tengo una pena de 100 años, pero tengo la casi seguridad de que nunca me la van a aplicar, pues esta pena no me detiene. Ahora, el código de la ciudad, que vos lo halagabas de hecho por la celeridad que tiene, ¿puede ayudar a cambiar esa noción de la justicia o esa relación del ciudadano con la justicia? Lo podría con una condición. Con la condición de que le demos la infraestructura adecuada, que existan agencias de investigación como corresponde, que existan agencias científicas. Algunas ya tiene la ciudad. Por ejemplo, la agencia de delitos informáticos que tiene la ciudad no la tiene siquiera la nación. ¿Desde la Policía Metropolitana? Desde la Policía Metropolitana. Es decir, tiene una cantidad de expertos que cuando realmente nosotros tenemos un conflicto verdaderamente complejo, recurrimos con más facilidad a la ciudad que a la nación, porque tienen mejores especialistas y tiene mejor infraestructura. Bueno, como esa infraestructura hay que multiplicarla en todas las áreas de la investigación, porque hoy no podemos seguir dependiendo de que un delito se descubra porque un testigo o un cómplice cuenten lo que pasó. Claro. Tenemos que empezar a hacer investigaciones científicas, a recoger bien los rastros del delito, a cuidar la escena del crimen. Tenemos que empezar a hablar en serio de investigación criminal. Ahora, Marta, el entusiasmo que te provoca la justicia de la ciudad, al menos el código, ¿vos crees que es común al resto de los abogados? Estoy pensando en los que litigan ante los dos tribunales, digamos que se dan cuenta o pueden advertir las dos diferencias. A veces no es común, pero en general, y lo digo por experiencia propia, es porque no lo conocemos al código. Es decir, estamos acostumbrados, los cambios siempre nos cuestan. Y a los profesionales nos cuestan más. Lo otro ya lo tenemos aprendido, conocemos sus vicios, sabemos cuáles son las ranuras por las que nos podemos escapar del sistema. En cambio, esto tendríamos que empezar a estudiar en serio nuevamente. Y esto a veces nos cuesta, a los jueces y a los abogados. Pero yo creo que hablamos más por desconocimiento que porque realmente estemos en contra del sistema, porque fíjense que una de las quejas que hay es yo cometo un delito y salgo en libertad. Y los jueces que contestan, sale en libertad porque la Constitución me lo obliga, es decir, yo hasta que no tengo una sentencia condenatoria no puedo tenerlo detenido porque sería aplicarle una pena antes de tener sentencia. Si nosotros tenemos un código que en 3 meses investiga, que en 6 meses puedo tener una sentencia, la gente no se quejaría de esto. Es decir, el chico que robó el kiosco, pero sale en libertad cuando es aprehendido, pero que a los 6 meses tiene juicio y tiene condena y tiene sanción, no habría queja. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en Estados Unidos?
Es decir, la gente no se queja porque salgan en libertad después. Bueno, de hecho, hay una discusión acerca de la reincidencia, de la prisión preventiva, digamos, que eso es la discusión habitual, digamos, cuando alguien comete un delito, pero ya había tenido no sé qué, había estado preso por rato y nunca tuvo ninguna condena. Bueno, el problema es que si el sistema no se acelera, muy difícil que pueda llegar a tener una condena antes de que vuelva a delinquir. La tensión entre seguridad y garantías personales existió siempre y va a seguir existiendo con cualquier código que nosotros queramos que exista. El problema es en esa tensión, ¿cómo hacemos para valorar los bienes que socialmente deben de ser resguardados? Entonces, no podemos restarle derecho a defenderse al imputado, no podemos restar, pero junto con esto tenemos que armar una infraestructura que le dé respuestas a esta sociedad que realmente hoy tiene en peligro su seguridad, respuestas rápidas, ágiles y justas. Marta, para ir finalizando, esta falta de transferencia, digamos, de los delitos a la ciudad, muchos que son delitos bastante cercanos, que en algunas órbitas son de la justicia contravencional, otras de la justicia ordinaria de la ciudad y otras de la nacional. ¿Ahí no terminas generando, digamos, precisamente una falta de justicia? Nos genera muchísimos conflictos. Hay delitos que uno no sabe dónde ponerlos. Por ejemplo, una amenaza, un delito tan común como este, que puede llegar desde el hostigamiento, que está en contravencional, la amenaza simple, que está en la órbita de la ciudad, o la amenaza coactiva, que está en la órbita nacional. O sea, un expediente puede ir pasando de distintas jurisdicciones en función de lo que se va determinando la causa. Porque el juez al que yo le presenté el conflicto me dice, no, en realidad no llega a ser una amenaza coactiva, es una amenaza simple. Vuelve y a cambio de... va a ciudad. Ciudad me dice, bueno, en realidad es un y así nos la pasamos tiempo discutiendo quién es el que tiene que intervenir. Digo, ese tiempo tiene que serle ahorrado a la gente y a los operadores del sistema, a todos los operadores del sistema. Pero yo creo que para esto tenemos nuevamente, recalco lo de la infraestructura y también recalco otra cosa. Hoy en la ciudad tenemos un problema grave que es el de la atomización. Es decir, está fantástico que haya una fiscalía en Beruti, otra en Núñez, pero resulta que el fiscal de Núñez tiene que ir a juicio muchas veces a San Telmo y entonces tenemos una cantidad de tiempos muertos de estos funcionarios que son tan necesarios para que la justicia pueda ser una realidad y no una promesa. Que tendríamos que también repensar el diseño de dónde y cómo, con quiénes vamos a actuar. Cómo la inmediatez también tiene que ser una inmediatez geográfica en una ciudad como esta, en donde trasladarnos de un lugar a otro es una cantidad de tiempo muy importante. Y es fácil de resolverlo, porque está todo, digamos, más o menos cerca, digamos. No es una provincia como las demás donde hay que desplazarse. Debería ser muy sencillo. La solución está, digamos, sencillamente hay que plantearla, pero claro, lo otro todavía uno se da cuenta que llevamos 20 años de autonomía con esto irresuelto, que a veces uno dice, bueno, tal vez cuánto tiempo más hay que esperar. Pero yo a lo que los invito es a no empezar por el final, porque si nosotros empezamos por pedir simplemente las transferencias y entonces la gente va a descreer de la justicia de la ciudad porque el sistema se va a hacer absolutamente no ágil y las respuestas van a ser aún más lentas que en la capital. Entonces, digo capital por la ciudad de Buenos nación. Sí. Pero los invito a que primero pensemos en la infraestructura, en el traslado de los funcionarios, en cómo vamos a acoger a todos esos conflictos dentro de este Poder Judicial. Muchísimas gracias por haber venido. Al contrario. Cuando comenzó el programa parecía que era un tema distante, lejano del ciudadano, pero tiene que ver con la vida cotidiana de los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires. La justicia, ¿qué justicia queremos? Nosotros hasta aquí hemos llegado, nos vamos a reencontrar como siempre la próxima semana en Proyecto Legislatura, los miércoles a las 22 y no se olviden los jueves a las 11 de la mañana donde nos juntamos para anticipar los temas de debate de la legislatura porteña. Chau, hasta la próxima.